Buenos días a todos en este precioso día. Yo quiero hablar con ustedes con el tema la importancia de todos interceder con amor por los demás. Voy a estar hablando, ministrando de la palabra, de la Biblia. Voy a estar hablando en Hechos 9, capítulo Hechos 9, del 36 en adelante. Aquí hay una historia de una mujer llamada Dorca, una mujer que ayudaba en su comunidad con amor. Dice que ayudaba a los huérfanos y a las viudas. Dice que le hacía ropa. Ella cosía. Ella era una mujer que tenía un talento que Dios le había dado, y su talento ella lo utilizaba para ayudar también a los demás. Dice que ella enfermó gravemente y que enviaron a Lidia, un pueblo llamado Lidia, donde estaba Pedro, el discípulo del Señor, para que fuera a orar por ella. Habían lavado y Pedro fue a aquel lugar. Parece que estas personas estaban llenas de fe de Dios y de amor hacia su prójimo, a su hermana Dorca. Y dice que ellos estaban todos allí y llegó Pedro. Cuando llegó Pedro, dice la palabra, que estaba Dorca rodeada de todas estas viudas. Y cuando vieron a Pedro, les rogaron para que orara por Dorca, para que hiciera algo por ella. Dice la palabra que él se hincó, hizo otra intercesión, oró delante de Dios por ella. Dice que se paró, y cuando se paró, oró por Dorca como el pueblo le había pedido, como las viudas le habían rogado. Habían intercedido para que orara por Dorca. Y él oró, y cuando oró, dice la palabra que ella se incorporó, es decir, volvió a su cuerpo. Y dice que la presentó después delante del pueblo, porque él sacó a todo el mundo y oró por ella. Y allí en ese instante, dice la palabra misma, que muchos creyeron por lo que sucedió. Pero sabemos que esta mujer Dorca tenía ya un testimonio, era testigo de Jesús, porque hacía lo que Jesús dice en su palabra que hiciéramos: amar a nuestro prójimo, ayudar a nuestro prójimo. Y asimismo ellos intercedieron por ella, oraron por ella, hicieron que Pedro fuera a aquella ciudad juntos, intercediendo delante del Padre, para que cuando Pedro llegara, el Dios hiciera un milagro. Así sucedió, hermanos. Debemos orar uno por los otros. Hermano, es necesario que cuando estemos en necesidad, o cuando una persona esté en necesidad, o necesitemos un milagro por una persona que ni siquiera ya podía pedir por ella porque estaba muerta, nosotros estemos ahí intercediendo, orando por aquellas personas que hay muchos, que dice la palabra, que andan caminando, que creen que están vivos, pero que están muertos. Todas esas personas que espiritualmente están caminando y no conocen a Jesús, nosotros tenemos que interceder por ello, tenemos que orar por ello. Dice su palabra que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, que tenemos que estar unánimes juntos, porque para que el Espíritu de Dios descienda en un lugar tiene que haber unidad, tiene que estar el pueblo a un mismo clamor y a un mismo sentir. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús fue a orar, llamó a sus discípulos más cercanos y se fue con ellos al monte y le dijo que oraran hasta el Señor Jesús, y pidió intercesión por él, porque le venía una prueba muy grande. Entonces no podemos hacer como hicieron ellos. Dice que ellos se durmieron. Muchas veces estamos durmiendo mientras otros están pasando por un proceso, o están a punto de pasar por un proceso en el cual necesitan de nuestra intercesión. Muchas veces estamos durmiendo. ¿Cómo? Durmiendo. Estamos orando simple y llanamente por lo nuestro. Estamos simple y llanamente orando porque mi hijo necesita un empleo, porque mi hijo está enfermo, porque necesito algo para la casa, porque necesito que mis hijos se conviertan, porque tantas cosas, mi esposo. Pero Dios dice que oremos por nosotros, unos por otros.
y que estemos juntos, unánime, en un mismo sentir, que no nos dejemos engañar del enemigo, porque todos necesitamos un avivamiento. Queremos un avivamiento para la iglesia. Pero si nosotros no nos unimos, decimos, bueno, este mes entero vamos a estar orando para que Dios avive primero nuestros corazones, para nosotros también estar en un avivamiento y poder estar capaces, preparados, llenos del poder de Dios, para entonces también salir y orar por los demás. Entonces necesitamos interceder delante del Padre. Todo lo que nosotros queremos, tenemos que interceder. Muchas veces el Señor dice, ustedes piden, pero piden mal, porque no estamos pidiendo por lo que verdaderamente Dios quiere que pidamos. Dice su palabra que el verdadero ayuno es orar por las viudas y por los huérfanos. Dice también su palabra por el necesitado, por el desvalido. Dice que tenemos que alcanzarlo, tenemos que ayudarlo y tenemos que interceder por ello. En este día yo te exhorto a que te pongas en la brecha, que hagas lo que Dios quiere. Muchas veces nos sentimos cansados, nos sentimos agotados. Dice, pero ¿por qué estoy agotado? ¿Por qué estoy cansado? Porque estoy andando y buscando, no donde Dios quiere que el Señor quiere que vayamos. Muchas veces es una advertencia de Dios para que nosotros estemos verdaderamente donde debemos estar. Muchas veces estamos luchando con nuestra propia fuerza porque no estamos intercediendo, no estamos buscando, ni estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Así que en este día yo te exhorto que seamos buenos intercesores, que nos dejemos guiar del Espíritu Santo de Dios y que hagamos según como dice la palabra, amándonos. Dice su palabra que en un momento Lázaro enfermó y el Señor estaba en un lugar. El Señor sabía todo lo que estaba aconteciendo y lo que iba a acontecer, pero dice su palabra que Dios amaba a Lázaro, que amaba a María y que amaba a Marta. Dice su palabra que cuando él llegó a ese lugar, Marta se le acercó y le dijo, Señor, no, si tú hubiese estado aquí, él hubiese estado vivo. Y el Señor le dijo, Marta, si cree, verás la gloria de Dios. Aleluya. Y el Señor siguió con ellos. Y dice que cuando llegó allí a aquel lugar, dice la palabra, que Jesús se conmovió al ver la multitud cómo estaba. Estaban todos unánimes y estaban todos allí juntamente con Marta y con María. Dice que al ver que el pueblo estaba conmovido, también el Señor se conmovió. Dice la palabra que Jesús llamó a Lázaro y Lázaro salió de entre los muertos. Aleluya, gloria a Dios. Yo digo la palabra llana, clara como está. Tiene que haber algo, una unanimidad entre nosotros para que en el cuerpo de Cristo, para que el Espíritu Santo pueda obrar. Dios me les bendiga y Dios me les guarde y sigamos clamando y orando en el nombre de Jesús.